Tell me when you're ready. Haribol. Jai. Okay, we can wait 1 more minute and you can start, Prabhu. Sure. Because we're not online yet on the Mayapur thing. I know. I'm working on that. I'm working on that. It's a big job, or it's just takes time? No, it's some mechanic thing that I have to do, but I must be like concentrate, because you have to enter in different, windows and program inside. So it's not very complex, but need some, dedication. So here we are. Oh yeah, we're there. All right. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanyamanoਭીष्ટಂ Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagada Mayam Dadati Swapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sidvaiti Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripadamaham Vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm very happy to be back with you here. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes aquí. So today's topic is virtual Sankirtan. El tópico de hoy es el Sankirtan virtual. And it's a very relevant topic to today's situation. Y es un tópico muy relevante para la situación de hoy en día. But actually, it's been a topic that's been relevant since time immemorial. Pero de hecho ha sido un tópico relevante desde tiempo inmemorial. Because the preachers of the Krishna conscious movement always has to find out how to be relevant and how to be relatable and how to be making impact on the audience. Porque para el predicador de conciencia de Krishna, esta cuestión siempre estuvo allí, la de ser relevante, la de poder relacionarse con la cuestión y generar un impacto. 3 points for Fanendra. Haribo. Yeah. Yeah, Ekadasi, the brain works. It's yes, good. Sure. Every Ekadasi. Yeah, the sages, they started doing the yagya and all they got was smoke. So they realized it's not really working. So we got to do something else, change of plan, You can't be attached. You can't say, hey, what to do now? What's next? Let's all go home, No. Okay, what are we going to do now? And then what do you have to do? You have to pray. You have to surrender to Krishna. Okay. Entonces, los sabios intentaron prender un fuego de sacrificio, pero no pudieron hacerlo. Lo único que obtuvieron fue humo. Y entonces tuvieron que empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? No es que simplemente se pusieron a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y nos vamos a casa. No, tenés que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a resolver esta cuestión. And so they had to change a plan. And instead of doing that big sacrifice, they heard Bhagavatam and everything was perfect. Y tuvieron que cambiar el plan. Entonces, en lugar de encender un fuego de sacrificio, escucharon el Bhagavatam y todo fue perfecto.
In a similar way, Chaitanya Mahaprabhu, he instructed his followers, especially the Goswamis, to write books. De forma similar, Chaitanya Mahaprabhu instruyó a sus seguidores, especialmente a los Goswamis, en el hecho de escribir libros. Because he could see what was the condition of the people of the time. Él podía ver cuál era el condicionamiento de las personas de la época. And Prabhupada took these Goswami literatures that were very, vast and high level, and he extracted that essence and he put it into English in a word, in a format that we can access it and we can also digest it. Y Srila Prabhupada tomó este conocimiento escrito por los Goswamis tan vasto y tan elevado, tomó la esencia de eso y lo puso en un formato con palabras que nosotros, a las cuales nosotros pudiésemos acceder y también digerirlo. And now we have to take the whole message virtual. Y ahora tenemos que aceptar todo el mensaje de forma virtual. And again, it's a challenge. Y otra vez es un desafío. I'm speaking for myself. I'm, tech illiterate. Yo hablo por mí mismo. I am tech illiterate. Technology. Ok, soy iletrado en cuestiones de tecnología. Okay. I know there is, before there was the red button and the green button, the red button was for off and the green button was for on. And that was all you had to know, it was like a toaster, a toaster, it's not too complicated, right? It's just... Entonces, antes yo sabía que simplemente era el botón rojo y el botón verde, y el botón rojo era para apagar, el botón verde era para encender, era fácil, así como la tostadora. But that's why we have younger generations who like technology and who like to, play around with things, and they're very savvy and they can make it happen. Y por eso tenemos nuevas generaciones a las cuales les gusta la tecnología y la verdad son muy duchos con estas cuestiones y saben cómo resolver las situaciones. The message is the same. The philosophy is the same. The way how to communicate it has to be adapted to the situation. El mensaje y la filosofía son los mismos, pero la forma en la que se comunica el mensaje, eso debe adaptarse. So first of all, when we're talking virtual, like right now, we're having this little sangha here. Como ahora, por ejemplo, estamos con esta pequeña sangha, aquí estamos hablando de forma virtual. You have to use technology very consciously. Debe utilizarse la tecnología de forma muy consciente. Not that all of a sudden you go down that rabbit hole and you become a PhD in the University of YouTube. No es que te vas, digamos, por ese, ¿cómo se dice?, agujero de conejo y te volvés un doctor en YouTube. Have you met doctors from the YouTube university? ¿Se han encontrado con algún doctor recibido de la Universidad de YouTube? Just because they stayed up, all night for a few months and watched everything that was on YouTube doesn't mean that they actually understood something. Simplemente porque se hayan quedado durante noches enteras viendo todo lo que hay en YouTube no significa que hayan entendido algo. So what I'm saying is here, or I'm trying to communicate, is that use technology wisely. Lo que estoy tratando de comunicar es que se haga un uso sabio de la tecnología. Like for instance, you can use technology to have gatherings, to have conferences, to have reading groups, to have, to do outreach. Por ejemplo, pueden utilizar la tecnología para hacer reuniones, para hacer conferencias, para hacer lecturas grupales, para alcanzar más gente. But you will realize that once you get into the field of trying to promote your message, you're again on the battlefield. Pero van a notar que cuando están intentando propagar el mensaje, están otra vez en el campo de batalla. What is that battlefield? ¿Y qué significa ese campo de batalla?
Everybody's trying to push a message. Everybody's trying to promote themselves or their product or, just some kind of idea. And it's a very aggressive type of battlefield. Ese campo de batalla es aquel en el que uno se encuentra con que todas las personas están tratando de promover su producto o de promocionar su producto, promocionarse a sí mismos, And todos a la vez. there's a million distractions and there's a million attractions and there's a million diversions. And you have to know, what is my goal? What is my target? What is it that I have come here to achieve? What is my objective? Y uno se encuentra con que hay millones de distracciones, millones de atracciones, millones de divergencias, y uno tiene que estar centrado en qué es lo que yo vine a hacer acá, cuál es mi objetivo, qué vine a hacer. Just like in the Mahabharata, in the Battle of Kurukshetra, when Arjuna vowed to kill Jayadratha, they lined up the whole formation, and Jayadratha was at the end of the formation, and all the other kings were trying to pick a fight with Arjuna, and Arjuna had to go around them and defeat them and avoid them, because his mission was to kill Jayadratha before the sun went down. Porque, por ejemplo, en el Mahabharata, en la batalla de Kurukshetra, Arjuna había hecho el voto de matar a Jayadratha antes de que cayera el sol, pero se realizó una formación de todos los reyes, uno delante del otro, y la última persona era Jayadratha. Entonces Arjuna tuvo que ir luchando con cada uno de ellos y tratando de esquivarlos, porque sabía que su objetivo era llegar hasta Jayadratha. So make a little post-it note, a little sticker, put it on your computer, and it says, choose your battles. Think Arjuna. Where is Jayadratha? Entonces tomen una pequeña notita, sí, péguenla en la computadora, y una notita que diga: elijan sus batallas, piensen como Arjuna. ¿Dónde está Jayadratha? And some of the distractions are really nice. There's a lot of Krishna conscious stuff out there, but it's just not what you're supposed to be doing right now. Y algunas de las distracciones pueden ser conciencia de Krishna, pueden ser muy divertidas, muy entretenidas, pero no es lo que vos tenés que hacer en este momento. So have a plan. Greet the dawn with a plan. Así que despierten, saluden al día con un plan, tengan un plan. Know when you study, know when you write, know when you do your email. Have a clear idea. Tengan una clara idea de cuándo leen, cuándo escriben, cuándo contestan un correo electrónico. He who fails to plan plans to fail. El que falla al planear, está planeando fallar. And when you're out there on the battlefield, it's not that you're the only person shooting. There's a whole lot of other people shooting, and some of them are shooting at you. Y cuando salen al campo de batalla a disparar, hay un montón de personas que también ya están disparando, y algunas de todas esas personas te están disparando a vos. And it's a zoo out there. Y es como un zoológico. And in the zoo, you don't go like, oh, coo, 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 coo. You don't put your, you have to know, and you have to keep your safety. You have to keep your sanity. Y cuando uno va al zoológico, no se acerca a la jaula de los animales y así llamándole la atención, sino que uno mantiene su distancia para mantenerse seguro y sano también, ¿acuerdo? So it looks all very innocent and nice, but actually you should wear your hazmat suit. You know the hazmat suit? Hazmat? Hazardous materials. When they have these big suits, like when they go into the COVID ward, to deal with the patient, they have these big suits on so they don't get infected. So you have to wear that kind of suit when you go into the battlefield of virtual interaction. Entonces uno tiene que ir vestido con uno de esos trajes especiales cuando uno se va a introducir en una zona contaminada, por ejemplo, cuando los médicos hoy en día están atendiendo a pacientes con COVID, que van todos cubiertos, con todo un traje especial. Entonces, uno cuando va a esa zona virtual también tiene que vestirse con esa clase de trajes especiales.
And even if you don't get distracted by all the spam that comes, through the phone, through the internet, in the mail. Incluso cuando no te distraigas por todo el spam que viene por el teléfono, el internet, el correo, It's very easy to go for the low-hanging fruit. It's very easy to just go for the easy catch, for the easy things to do. And the real job, the more difficult job, you always put it off. You always push it off. You always procrastinate. You always say, no, I'm not going to deal with this. I'm going to deal with this later. es Have you mucho heard más the saying? fácil. Have you heard the saying, mañana? Ya. Es muy fácil estirarse y tratar de alcanzar la fruta que está más cerca, más abajo en el árbol, y postergar el trabajo verdadero que uno tiene que hacer, digamos, la fruta que está más arriba, que es la mejor. Entonces es muy fácil siempre procrastinar o postergar las actividades que uno realmente tiene que hacer. ¿Y han escuchado alguna vez el dicho mañana? And you become a next lifetime Baba, Y se vuelven entonces un baba de la próxima vida. Yeah, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it later, but it never really happens. So then next life, you will have to do it then. Sí, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y al final nunca lo haces, entonces tenés que hacerlo en tu próxima vida. Okay, today we have a practical topic, so I want to give you a little bit of practical input here on this topic. Hoy tenemos un tópico práctico, así que quiero darles algo de información práctica acerca de este So tópico. first lesson, choose your battles. Second Primera lesson, lección, elijan sus batallas. you're on the battlefield, be aware what's going on. There is Están en el income. campo, People are trying to sell you on whatever it is. están en el campo de batalla, entonces presten atención porque va a venir un montón de gente tratando de venderles cosas. Know your message. Number 3, know your message and be very determined to communicate your message. And that means you have to formulate it, you have to calibrate it, you have to refine it, and you have to really pray hard to communicate that message. Entonces, el tercer punto es sepan cuál es su mensaje y sean determinados en transmitirlo. Y esto va a implicar que a ese mensaje lo calibren, lo refinen y lo entreguen de una forma muy correcta. So you can have, for instance, you can have either a Zoom or a Skype call with your friends to read Prabhupada's books. And you have a format where you do 80-20. 80% is reading and 20% is discussion. But it has to be monitored. Somebody has to set up the rules and communicate the rules. And the people who are agreeable, they can be part of that group. And others who just want to hang out and just, talk all kinds of stuff, they can do other stuff. But you have to set up a certain guideline. Y, por ejemplo, supongamos que quieren hacer un grupo de lectura, juntarse con devotos a través de Skype o a través de Zoom, entonces lo que deben hacer es organizarse. Por ejemplo, 80% del tiempo es la lectura, 20% la discusión, y no es que se está discutiendo todo el tiempo. Las personas que simplemente quieren charlar van a hacer otras cosas, pero tiene que haber alguna persona que esté monitoreando el intercambio, el encuentro. And so when you read, then everybody either reads, one verse each if there's long purports, or 3 verses, or 5 verses, or 10 verses. If it's Chaitanya Charitamrita, it's mostly stories. And in this way, you take turns, and everybody does some reading. And then after that, you give some points of reflection and maybe some questions. Y entonces lo que pueden hacer en ese caso en particular es dividirse, por ejemplo, cada uno lee un verso, si es que tienen significados largos, o pueden leer 3 versos, o 5 versos, o 10 versos cada uno, en particular si, por ejemplo, es como el caso del Chaitanya Charitamrita, que son en su mayoría historias, pero, digamos, cada uno se va dividiendo lo que tiene que decir, y luego hay espacios para preguntas, espacio para discusiones. And you choose a time that is suitable for your group, and then you just do it either once a week or every day.
And, sometimes it's 3 people, sometimes it's 5 people, sometimes it's 2 people, sometimes it's 10 people. But after a while, you get a core group who is doing the thing. And it becomes Sangha. It becomes very thick. It becomes very good. A solid program. Y entonces lo que tienen que hacer es, por ejemplo, elegir si va a ser algo de todos los días o va a ser una cosa de una vez a la semana, y después si, por ejemplo, se van formando un grupo sólido que siempre son estas 3 personas. Entonces, cuando esto se va afianzando a lo largo del tiempo, eso realmente se vuelve sangha, se vuelve un grupo así sólido. Okay, so this is for internal. This is for us to share, to relish, to absorb. Esto es algo interno, es para nosotros, es para absorbernos, para saborearlo. Because you got to remember that you have to first nourish yourself and fortify yourself. And then you distribute the overflow. Whatever comes out, whatever is extra, that is what you share with others. Porque hay que recordar que lo primero es nutrirse y fortalecerse uno, y luego lo que está desbordando de eso es lo que uno comparte con los demás y lo que uno entrega al público. So then there's different things you can do. You can have a reading group with newcomers. Pueden hacer diferentes cosas, pueden tener un grupo de lectura con personas nuevas. People who are just new to the process. La gente simplemente es nueva al proceso. So you will go easy, you will explain every concept. It will be much more interactive. They can ask questions all throughout. It's a totally different format. Entonces es un formato completamente diferente porque van a explicar de una forma más tranquila, más pausada, y van a estar aceptando preguntas en cualquier momento del encuentro. Es un formato completamente diferente. And you're not reading Antya Lila, you're not reading Gopi Gita. You're focusing on Bhagavad Gita, First Canto Bhagavatam, Ishopanishad, Nectar of Instruction. You do Bhakti Shastri type, and it's much more interactive, and they can ask anytime, and you explain all the Sanskrit words, and you just go at their pace so that they actually feel, yeah, this is good. This is giving me something, it's about me. And sometimes they also need to speak more. So it's more interactive type of a thing. It's not a Entonces, lecture. no es una clase, una conferencia, es algo un poco más interactivo. Entonces ustedes no se van a poner a leer el Antya Lila o el Gopi Gita, sino que van a ir al Bhagavad Gita, primer canto del Srimad Bhagavatam, Shri Ishopanishad, Néctar de la Instrucción, y entonces ustedes van a estar leyendo los versos, van a estar explicando el sánscrito y van a estar recibiendo preguntas y respuestas, y entonces la persona va a sentir que, bueno, ok, estamos avanzando a mi ritmo, y entiendo y puedo sentir que esto es algo que realmente está hecho para mí. Then, okay, you want to reach out to a wider audience. So how do you do that? You get on Facebook, you get on Instagram, you get on all the social media, and then you're on the battlefield. Then it gets messy. Then you're out there with the sharks and the crocodiles and the piranhas and all the, all the pushers. Bueno, entonces luego uno puede que quiera alcanzar una audiencia más amplia, entonces lo que va a intentar hacer es ir a Facebook, ir a Instagram, pero ahí están todos los tiburones, los cocodrilos, las pirañas, entonces es otra cosa. So you can have all these accounts, you can have all these outlets, but where is the content? Where is the substance? You got to create content. That takes work, that takes effort, that takes inspiration, purity. It's a big job. Entonces uno tiene todas esas cuentas, pero para abordar esas cuentas tiene que tener contenido. Y para hacer ese contenido, eso requiere trabajo, requiere pureza, requiere dedicación, requiere un montón de cosas. Es un gran trabajo. And first and foremost, you got to have a plan, you got to have a strategy. Y lo primero es que uno debe tener un plan y una estrategia. It's like a funnel. You know a funnel? Embudo, sí. A funnel? Yeah. So it's wide at the top, and at the bottom it's concentrated. It's small. So you try to catch
people on the outside, and then you try to bring them in, and then, but you have to have a plan to do that. Entonces uno debe tener un plan y manejar esto como con una analogía como si fuese un embudo, o sea, capturar en la primera parte un montón de gente y luego ir acercándola, ir atrayéndola. Just like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he had what was called the theistic exhibition, exhibiciones theísticos. Como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él tenía estas exhibiciones teístas. And outside, there was people doing, juggling and acrobatics and dancing girls and elephants and tigers and lions and all kinds of stuff. It was like a circus on the outside, which attracted people. And on the inside was dioramas, and in the core center was a pandal with Bhagavad Gita, with preaching. So in this way, it was structured. Y, por ejemplo, él tenía estos programas en los cuales en la parte externa parecía como si fuese un circo. Habían malabaristas, habían muchachas bailando, habían tigres, habían elefantes, y era todo, parecía realmente como un circo. Y después en la parte más de adentro había como diagramas, y más adentro todavía había un pandal con Bhagavad Gita. Similar strategy for his magazine. On the Nadia Prakash, which was a daily Bengali newspaper, on the first page was all local news. It was all just local events and politics that they just copied from local newspapers. It was completely mundane. And then you turn it, and its second page is Sri Bhagavan Uvacha. And people bought it because it was good news, and it had some Krishna conscious stuff later on. So, that was the formula. It was like a sandwich. Y también tenía la misma estrategia para su revista Nadia Prakash, en la cual él copiaba las noticias locales y políticas de algún otro diario, algo por el estilo, pero en la siguiente página ya decía Shri Bhagavan Uvacha. So if you Entonces él digamos, atraía a las personas de esta forma, era como muy atractivo, pero después se encontraba con eso, hacía como una estructura como de sándwich. So if you want to have a blog, you got to write about topical issues that are current, that are relevant to the people of your place, of your time. Entonces, si quieren tener un blog, por ejemplo, deben escribir sobre también tópicos de gente de tu lugar, y tópicos actuales. That means you have to be in touch with what's going on. Eso significa que uno debe estar en contacto con lo que está ocurriendo. So, but that means, like you have to be in touch without getting contaminated. So you have to know what's going on without really wasting time or getting absorbed in all the nonsense. Entonces uno tiene que estar en contacto sin contaminarse, o sea, tiene que estar en contacto, saber qué es lo que está pasando sin mezclarse con toda esa pavada. So even if you just look at the headline of the news, you already know what's going on. So that gives you an idea of what the current topics are. Si uno mira los titulares de las noticias, eso ya es suficiente y le da a uno la idea de cuál es el tópico, qué es lo que está ocurriendo. What's the topic right now where I live here? It's forest fires. ¿Cuál es el tópico aquí donde estoy yo en este momento? Son incendios forestales. And you can connect it, you can connect it. I mean, Y lo pueden conectar. Samsara dava nalalita loka tranaya karunyaga naganatvam praptasekalya nagunarnavasya vande gurosi charanaravinda. It's nothing new. I mean, this song has been written long time back. So, but you have to be able to make that connection between Bhagavad Gita, Bhagavad philosophy, and what's relevant, what's current, what's going on now. And then you have to be able to communicate it in a language that this person can understand it. Entonces, bueno, esta canción, el Gurvastaka, tiene el primer verso que habla sobre un tópico similar, que son los incendios, una clase de incendios forestales, y es una canción que se escribió hace muchos, muchos años, pero también esto es Bhagavad Gita y se puede conectar de alguna forma con este tópico.
So I'm not going to tell you how to do Instagram and Facebook marketing. Así que no les voy a enseñar marketing a través de Facebook ni Instagram. Or you want, Prema? O si quieren, No? No. Okay, good. So, but I'm going to tell you how to distribute Prabhupada's books through no, the internet. pero sí les voy a enseñar cómo distribuir los libros de Srila Prabhupada a través del internet. Okay, first thing is you start reading the books yourself, because then you develop great taste and great conviction that this is Bueno, the best thing. Lo primero es que ustedes empiecen a leer los libros para obtener un gran gusto y ¿cómo se dice? Y entender realmente lo que está diciendo el libro. And then you can reach out to people and say, hey, how are you doing? Y luego pueden acercarse a las personas y decirles, hey, ¿cómo estás? What kind of people? ¿Qué clase de personas? All kinds of people. Toda clase de personas. Everybody. Todos. Right now, you know, everybody's a bit freaked out, but it's a good situation because you can ask them, how are you doing in these difficult times? Y en este momento, por ejemplo, uno le puede preguntar a todas las personas, porque todas las personas están asustadas, entonces uno puede preguntarle, ¿y cómo la vas llevando? ¿Cómo estás llevando las cosas? ¿Cómo estás? And then you tell them that we are reaching out to friends and to friends of friends in these difficult times. Y uno puede decir, bueno, nosotros estamos acercándonos a nuestros amigos y amigos de nuestros amigos en estas etapas tan difíciles. And we're sending out spiritual care packages. Y estamos enviando paquetes así de cuidado espiritual. And with books, with treats, you know, treats means like snacks or some, you know, cookies or some sweets or something. And you can put some incense in there or some beads for meditation, you know, so you make a little package. Entonces, sí, estos paquetes tienen libros, tienen quizás algún pequeño snack, o pueden llevar algún incienso, o pueden llevar alguna pequeña chapa para hacer meditación. And then you ask people, would you be interested in a spiritual care package? Y luego le preguntas, y bueno, ¿te interesan estos paquetes de cuidado espiritual? And you'll be surprised, most people say yes. Y se van a sorprender, la mayoría de las personas dice que sí. And then you ask them that if they could donate something for it. Y luego se les pregunta si pueden donar algo por ellos. And you don't give them any price. You just Y no les say dan ningún precio. if they're willing to contribute something, you know. We just ask people to donate something for the printing cost and for shipping. Entonces uno dice, simplemente estamos pidiendo alguna donación para ayudar a costear la impresión y el envío. And then you can take payments electronically, you know. You have PayPal there, Prema? PayPal? Yeah. Okay, you have PayPal. You can have, here we have Square. We have Square. We have Venmo. There is Apple Pay. There's electronic pay. There's so many different forms of how to pay, you know. Y luego pueden aceptar el pago electrónico a través de distintas plataformas, como PayPal, y bueno, él mencionó de otras que están por allí. Aquí tenemos Mercado Pago también. Yes, and credit cards, all different types of things. So you'll be surprised. People actually, mostly, they give quite generously, you know. Y se van a sorprender de que en sí la gente hace donaciones que son bastante generosas. And depending on how much they give, that much books you give them, you know. Y dependiendo de cuánto es que dan, en base a eso es que se le da una cierta cantidad de libros. And you have to have what's called a pipeline or a, you know, you have to have a fulfillment plan of how, you know, you have to have your books with you. You have to have the packaging material with you. You have to have labels. You have to ask them for their address. And then you package it up and you bring it to the post office and you ship it out. So you have to have what's called a fulfillment pipeline, you know. You're like Amazon, you know, you have to think it through. Entonces uno debe tener una canalización de cumplimiento, se llama. Uno debe tener el plan hecho completamente. Son los libros y digamos,
el envoltorio, las etiquetas en particular, entonces uno guarda los libros en el envoltorio, le pone las etiquetas y va con eso todo preparado, listo para el servicio de correo. It's called fulfillment, to fulfill the promise that you have made. Sí, se llama cumplimiento, es cumplir la promesa que se hizo. Now, you can have one person do fulfillment and he gets all the orders from different people and that's all he does. He just boxes stuff and ships it out. That would be the good way to do it. But initially you start by yourself and eventually if it gets bigger, then you have a whole team of distributors and you have some people who do the shipping. Entonces, lo ideal es derivar esta tarea con alguna persona que esté exclusivamente dedicada a esta parte del cumplimiento de esa promesa, es decir, que esté simplemente dedicada a hacer los paquetes de libros y enviarlos, pero puede ser que al principio uno deba encargarse uno mismo de hacer esto, pero luego si esto va creciendo puede tener un gran equipo de distribuidores. So you got to know in your head how much it costs to ship, Prema. You got to Uno debe know. tener en la cabeza una idea de cuánto es que cuesta hacer este envío. You got to know how much is shipping. So you have to find out what's the cheapest way to ship. There is the National Post Office, then there is UPS, TNT. There is, all different types of options. Some of them have like book prices for just sending only books and like that. So you have to know what's the best and cheapest way to send books. Uno debe averiguar, investigar cuál es la forma más económica de enviar libros. Por ejemplo, si es ya sea el correo nacional o UPS o lo que sea, que sea la forma más sencilla y más, porque hay algunos servicios que tienen descuentos especiales para libros. Like here, for instance, in North America, the BBT is sending directly Bhagavatam sets and CC sets to the people. So all we have to do is we have to send them the address and then the BBT ships the sets to the customers. O por ejemplo aquí en Estados Unidos el BBT es el encargado directamente de enviar los sets de Bhagavatam y de Chaitanya Charitamrita. Uno simplemente a ellos les pasa la dirección y ellos se encargan de hacer el envío. Now they also ship the Saptarishi, those 7 books, those sets of 7 books, they also ship those. You know how long it took for us to get them to do this? It took a long time and a lot of pain, but we finally got there. ¿Saben cuánto nos costó que ellos se encargaran de hacer todo este envío? Un montón de tiempo, un montón de sacrificio. Pero bueno, ellos ahora sí están encargados de hacer los envíos y también están encargados de hacer hoy en día los envíos del paquete Saptarishi, que es un paquete de 7 libros. So, you're pioneers there, but it's possible. You can also distribute ebooks. Entonces, ustedes son pioneros, sí, ustedes son pioneros allí, pero también pueden, por ejemplo, distribuir ebooks. I don't know libros how it works. electrónicos. I don't know how it works in Spanish, but in English, I can buy ebooks from the BBT in bunches of 10s or 5 or whatever I want, and then I just send people the redemption code. Redemption code? There is a code. And I can just send people that code after they've given me the donation. I can send them that code and they can download the book for free. So it goes automatic. They have it like instantly. Y, por ejemplo, al BBT yo también le puedo comprar sets así también de ebooks y a las personas les mando el código de canje. Y con ese código de canje ellos ingresan y ya pueden descargarse el libro. So some of this stuff may seem like music of the future. Y algo así puede verse como digamos, la moda del futuro. But you know what? Pero ¿saben qué? The future starts now. El futuro empieza ahora. Right now. Justo This is ahora. the start of the future. Este es el principio del futuro. And someone's going to do it. Alguien lo tiene que hacer.
If you're not going to do it, someone else is going to do it. Si ustedes no lo hacen, alguien más lo va a hacer. You know how the boys from Atlanta, from Harinam Ashram, who moved from New York to Atlanta, how they ship so many sets of books? You've seen the pictures of the people who get all the sets? You know how they do it? You want to know the secret formula? ¿Quieren saber cuál fue la fórmula secreta para que este grupo de Sankirtan pasara toda esta cantidad de libros de Nueva York a Atlanta? They go online on Facebook and they see whoever is interested in yoga, whoever is interested in Ayurveda, whoever is interested in meditation, they infiltrate those groups and they just start chatting with the people and they just become, friends of yoga teachers and people who have yoga studios. And then they befriend the people who are in that studio and their friends. And then they start writing to them and distributing books to them. Ellos lo hacen de esta forma. Ellos, por ejemplo, se empiezan a hacerse amigos de I told you, hacen yoga. It's a battlefield. Personas que hacen yoga o que están interesados en meditación o personas que están interesados en el Ayurveda, por ejemplo, en un estudio de yoga, van y se hacen amigos de los profesores y después y empiezan a charlar con ellos y también se van haciendo amigos de los alumnos y de los amigos, de los amigos, y así van empezando a distribuir libros. So you can infiltrate different groups. Así que ustedes también pueden infiltrarse en distintos grupos. Because Facebook, it's an open thing. You befriend somebody and then they friend you back and then you see all his friends and then you connect with these people and so it goes, and so you can spread out and you just start presenting the books. It's the same mantra. Hi, how you're doing? Oh, I saw your post, I read your thing. It's really nice. How you're doing? And by the way, we're reaching out to friends and friends of friends and we're presenting spiritual care packages. Would you be interested in this? Of course, first you have to make a little relationship, so you don't immediately pitch on the first contact. First you make the contact, you let them respond, you go back once or twice, and then you present the books. Claro. Entonces, Facebook es una cosa abierta en sí. Entonces uno va y se hace amigo de una persona y, envía una solicitud de amistad y luego la persona responde a esa solicitud de amistad y uno luego lo que puede hacer es ya poder ver la lista de amigos de esa persona. Entonces uno se va haciendo amigos de esas otras personas y ¿saben cuál es el mantra? El mantra es siempre el mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces uno, antes de empezar no es que lanza de una la cuestión esta de los libros, sino que establece una relación, o sea, tiene una ida y vuelta, una cierta ida y vuelta con la persona, y después sí va presentando esta cuestión de mirá, vi tu post sobre tal y tal tema, y me interesó, y qué lindo, y esto, pero, bueno, mirá, nosotros estamos presentando estos paquetes de cuidado espiritual, ¿estás interesado? But it's like on the street, you have to actually endeavor. You have to actually make contact and put in your effort and deal with, arguments, rejection, avoidance. It's, you have to get into the thing. You're on the battlefield. Pero es como un campo de batalla, es tal como cuando uno está en las calles, uno tiene que generar el contacto, tiene que ponerle esfuerzo y también va a estar lidiando con rechazos, o que te eviten directamente. Es un campo de batalla también. It's not enough to say, hey, I have a website, I have a Facebook, I have a phone, Yeah, so great. So what, The whole world has all that stuff, but what's your message? Why No should I es listen algo, to you? How you gonna make my life better? That's what I want to know. no es simplemente que uno se le acerca a la persona y dice, che, ¿sabés que tengo una página? Che, ¿sabés que tengo un Facebook? Che, ¿sabés que tengo un celular? No, no es una cosa así tan simple. O sea, la persona va a pensar, bueno, pero ¿cuál es tu mensaje? ¿Por qué debería yo escucharte? ¿Qué tenés para mí? So, it's a big opportunity. Es una gran oportunidad.
On Radhastami at ISV, they sold 500 Bhagavatam set and they raised $125,000 in less than an hour. En Radhastami se distribuyeron como 500 sets de Bhagavatam en menos de una hora. How did they do it? ¿Y cómo lo hicieron? Vaisheshika Prabhu gave the talk, Vaisheshika Prabhu dio la charla and then he asked people to call in and to start sponsoring sets. y luego invitó a que llamaran a las personas y que empezaran a sponsorear los And sets. because he cultivated a whole community of hundreds and hundreds of people, they all feel, hey, we're part of this. We want to do this. And they just come forward and they sponsor sets. And then these sets get distributed either in the US or in India. And you know, you can do a lot just by sponsorship. Y él lo que hizo fue venir ya cultivando toda una gran comunidad de cientos y cientos de personas. Entonces las personas en el momento en el que él hizo esta propuesta, naturalmente ellos pensaron, bueno, yo soy parte de todo esto, entonces yo voy a colaborar. Entonces las personas naturalmente se sintieron como inclinadas a sponsorear estos sets, y estos sets se distribuyeron en Estados Unidos, en India, en muchos lugares diferentes. Have you heard of the Gideons? No. Gideons is a Bible society. It's 250,000 people globally. Businessmen, Christian businessmen. And they Yeah. raise money every year, about $110 million, and they distribute every year 60 to 80 million Bibles into schools, libraries, and hotel rooms, mostly hotel rooms. Ok, aquí encontré, son gadeones, gedeones, sí. Y ellos son una comunidad de cristianos y juntan Businessmen, business people. Sí, son personas de negocios, son cristianos, y juntan fondos y a lo largo del año llegan a distribuir entre alrededor de 60 y 80 millones de Biblias, por todos lados, bibliotecas, colegios, por todos lados. Y colectan 110 millones de dólares. Ah, So buenísimo. we have at least 4 times more members than they have, but they are doing 10 times more books than we are doing. Nosotros tenemos al menos 4 veces más miembros que ellos en la comunidad, pero ellos terminan distribuyendo como 10 veces más libros que nosotros. So all I'm saying is, you study what other successful groups are doing and you extract the essence and you apply it, because you can copy success from wherever it is. Prabhupada did the same thing. Entonces, lo que estoy diciendo es que traten de estudiar a aquellas personas que han tenido éxito y copien ese éxito, aprendan de ellos, que es algo similar a lo que hizo Prabhupada. Prabhupada started with Back to God at magazine. Prabhupada comenzó con la revista De Vuelta al Supremo. Then he wrote Easy Journey to Other Planets. Luego escribió Viaje Fácil a Otros And Planetas. somebody said you should write books because books are more permanent. They will last longer than magazines. Le dijeron, vos deberías escribir libros porque los libros duran más, son más resistentes a lo largo del tiempo que las revistas. So Prabhupada started doing books. Entonces Prabhupada comenzó a escribir libros. So he saw this all as Krishna's plan. Krishna is giving him all this input. Entonces él vio que todo esto era parte del plan de Krishna, que Krishna estaba dándole estas ideas. So some of you will become widely famous, you know, bloggers. Others will do videos, and others will have reading groups and study groups, and others will just learn how to relish and share Krishna consciousness. But it's important that we know how to use this media. Es importante que sepamos, que podamos aprender a utilizar estos medios virtuales, pero algunos de ustedes, por ejemplo, se van a volver salvajemente famosos y otros van a ser famosos, o sea, predicando, otros van a ser famosos haciendo los grupos de
los grupos de lectura, otros con blogs, otros con videos, otros simplemente van a disfrutar de la conciencia de Krishna y a compartirla a su manera. So the virtual opportunities are great. Las oportunidades virtuales son grandiosas. That doesn't mean that we should not go out on the street and meet people and talk to them and give them books, you know. Y It's just eso one no, more way, one more form how we can do it. eso no quita que sigamos saliendo a las calles a cruzarnos con las personas, charlar con ellas, distribuirlos. Es simplemente una manera más de hacerlo. But for some communities, it works even better virtually than going out. Pero para algunas comunidades funciona mejor virtualmente que salir a las calles. Like here in Silicon Valley, since COVID started, book distribution has increased by twofold. So they're doing twice as much now since this whole pandemic started. Como aquí, por ejemplo, en Silicon Valley, a partir del COVID-19, la distribución de libros se multiplicó. Ahora es el doble de lo que era antes. So there is a saying, never waste a good crisis. Hay un dicho que dice, nunca desperdicies una buena crisis. It's a crisis situation. Es una situación crítica. So don't waste it. It's a good opportunity. No la desperdicien, es una muy buena oportunidad. I mean, you hear all the helicopters, you know, like we're on the ¿Escuchan todos los battlefield. helicópteros? There's forest fires, there's riots, there is, you know, political elections, there is campaigning going on, there is all kinds of madness. Hay toda But we can clase de use it for preaching. Hay toda clase de locuras hoy en día. Por ejemplo, que están pasando todos los helicópteros por aquí. Hay pleitos en las calles, están próximas las elecciones, hay fuegos, hay incendios forestales, pero todas esas situaciones de crisis se pueden utilizar para predicar. So, questions? Preguntas. I will check I'm checking in Facebook if there are some questions. So I have, tengo, a ver si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. Yo tengo una pregunta. Prabhu, also first in English, when you were talking about different what wars to fight and which one no, and also you were talking, but also it can be this also in internal, like in between the devotees. So many devotees are doing different programs, and sometimes it looks like they are fighting against to do one thing or another. So yeah, it's a complete waste of time. Okay. Wait, in Spanish, first sorry. in Spanish. Entonces, la pregunta es, él estaba hablando que hay guerras como que hay que elegir qué batallas pelear y cuáles no, y digo que también a veces puede suceder esto dentro de los devotos, como que hay algunos hacen programas, otros programas, y cómo poder lidiar entre eso para que sea algo más cooperativo y no de rivalidad o de competencia. Yeah, it's a complete waste of time. Es una completa pérdida de tiempo. Just choose your battles. Just, you know, there's first rule of business is mind your own business. ¿Cómo se dice? Está la primera regla de los negocios que es hacer lo tuyo, o sea, enfócate en tu propio negocio, en lo tuyo propio. Like you learn in Gurukul, look what's on your plate. Don't look what's on the plate of your neighbor. Como uno aprende en el Gurukula, mira tu propio plato, no mires el plato de tu vecino. So it's easy, you know, to start picking fights and to start to argue and write and back and forth and what about this, what about that? And then 5 years later, nothing happened. It was just a bunch of talk, a lot of waste of time. Entonces es muy fácil arrancar un pleito, una discusión, todo ese ida y vuelta, pero de aquí a como 5 años uno se da cuenta de que, bueno, no sirvió de nada, fue toda una pérdida de tiempo. Yeah, so money is an issue because there is, you know, the economic
Wait, can let Situation me is different. maybe read it in Spanish. Tengo falta de fe, preguntan aquí, porque cuando salgo veo que la gente está sin mucho Lakshmi, sin mucho dinero, y les cuesta dar una colaboración. No me imagino distribuyendo Srimad Bhagavatam. You'll be surprised, you know. Te sorprenderías. People are buying mobile phones. La gente está comprando teléfonos celulares. I ask always when I give Sunday feast talk in temples, how many of you have a mobile phone? And then all the hands go up. A veces en las clases de domingo suelo preguntar a las personas cuántos de ellos tienen celulares y todos levantan la mano. I ask them, how many of you have 2 mobile phones? Y pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen 2 teléfonos celulares? At least half of the people raise their hand. Por lo menos la mitad de las personas levantan la mano. How many of you have 3 or more mobile phones? Then there's about 5 or 10 people who will raise their hand. ¿Cuántos de ustedes tienen 3 o más teléfonos celulares? Y generalmente 5 o 10 personas máximo levantan las manos. A decent mobile phone costs about as much as a Bhagavatam set. Estos teléfonos celulares cuestan casi lo mismo que un set de Bhagavatam. So then I ask the question, how many of you have a Bhagavatam set? Y luego hago la pregunta, entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un set de Bhagavatam? And about 10% of our congregation has a Bhagavatam set. Y aproximadamente un 10% de nuestra congregación tiene un set de Bhagavatam. So then you say, hey, you all got mobile phones, but you don't have Bhagavatam set. Something's wrong here. Entonces uno dice, bueno, todos ustedes tienen teléfonos celulares, pero no todos tienen un set del Bhagavatam. Entonces acá hay algo que no está funcionando bien. So people have $200 to buy a mobile phone, but they don't have $200 to buy a Bhagavatam set. So Entonces la gente tiene $200 para comprarse un teléfono celular, pero no tiene $200 para comprar un set de Bhagavatam. Acá hay algo que está funcionando mal. And some people, they spend $800 or $1,000 to get a new iPhone. Hay gente que gasta $800 o $1,000 para conseguir un nuevo iPhone. So it's a matter of importance. What is important to me? Es una cuestión entonces de importancia. ¿Qué es lo que es importante para mí? You're in South America, okay, but people still, they have jewelries, they have cars, they have computers, they have houses, they have, they have everything. So this whole idea of there is no money is coming from scarcity mentality. Y entonces uno está bien, está en Sudamérica, pero aún así las personas tienen joyas, tienen autos, tienen casas, tienen computadoras. Entonces esta cuestión de descreimiento de que no tienen dinero, en realidad está surgiendo a partir de una mentalidad de escasez. So not everybody will get a Bhagavatam set. No todos van a llevarse un set de Bhagavatam. But you can get spiritual care packages out to people, and even if they give you $10, even if they give you $10 or $20, you can send them something nice, and it will be memorable, and it will make them, connected. Entonces, si no se puede hacer, o sea, el envío de un set de Bhagavatam, por lo menos se puede hacer estos paquetes de cuidado espiritual con un set de libros, y puede ser de valor de $10, $20 o como lo que sea, pero entregar algo bonito, algo lindo. So just get started. Así que simplemente hay que arrancar. Even if they give you $5, you can send them something. Aunque te den $5, podés enviarles algo. I mean, no one will give you less than that. O sea, nadie te va a dar menos que eso. I guarantee you, they will not give you less. Les garantizo que no les van a dar menos. But premise is that here they will. At the end, it always becomes okay. Algunas personas dan más, otros dan menos, pero al final como que se equilibra. Well, some people say here that they will give you less than 5. There is no scarcity. There is unlimited supply of books and of mercy. No hay escasez, hay una. He broke open the storehouse of love of God, and he said it's on sale for everybody. No hay escasez aquí, en realidad hay un suministro infinito de libros y de misericordia. A todos les puede llegar un set.
Prema, you're taking over? Yeah, we have another Okay, question. Fanindra, thank you. I think Thank you you have very to go, much. right? Fanindra is What? taking off. I'm taking off. Yeah. So thank you very much. Gracias, Fanendra. Thank you, You're Fanendra. back next week, Fanindra. Hari To your Hari. lotus feet. Hari Hari. Hari Hari. Okay, we continue. We have, Yes, we continue. If we have questions, we continue. Yeah, Otherwise, we have question. Tenemos preguntas. Fanendra se tiene que retirar porque está con algunos otros servicios. Bueno, Chaturi Kazaki, she asked, I speak in Spanish, maybe you will understand. Me gustaría escuchar sobre el marketing en Internet. Estoy planeando hacer videos de prédica. ¿Qué nos puede recomendar? first of all, you have to know what is your message and what's your audience. So you have to know what's your target group. Primero Who do you want to talk to? Primero necesitaría saber cuál es tu mensaje, cuál es tu target, tu objetivo, qué es lo que quieres decir y cuál es tu audiencia. Like, what kind of people do you try to contact? ¿Qué tipo de personas son con las que te quieres contactar? If you say, oh, everybody means nobody. If you go into a room and you say, I'm talking to everybody, then nobody pays attention. So Si tú dices a todo el mundo, eso significa, quiere decir a nadie. Si tú vas a una habitación y quieres hablar con todo el mundo, significa que no vas a poder hablar en definitiva con nadie. So you have to be specific. Entonces debe ser específica. And you have to have an angle. You have to have a certain type of an entry point. Y debes tener así como un ángulo, tenés que tener un punto con el cual puedas entrar. So what is it you're going to talk about? Entonces, ¿de qué es lo que van a hablar? So these things you have to ponder, you have to figure it out. You can also try a few things out and then see what works for you. Usually it's best to talk about things that are dear to you and that you know something about. Entonces, de hecho, para poder hacer esto, lo que tienes que hacer es, en un sentido, ver y hablar acerca de esas cosas que sean muy queridas por vos, esas con las que vos te sentís bien, y de esa manera comenzar y comunicar acerca de eso. In reality, you can connect any topic to Krishna consciousness. En realidad, tú puedes conectar cualquier tópico, cualquier tema con la conciencia de Krishna. But you have to be able to relate and you have to be able to make that bridge, to make that connection. Pero tienes que tener esa capacidad de poder relacionarlo y hacer como ese puente para poder conectarlo. Like in Russia, there is a group of devotees and they have created a society that's called Psychology 3000. En Rusia hay un grupo de devotos que desarrollaron un grupo de trabajo que se llama Psicólogos 300. No, 3000. 3000, Psicología 3000, sorry. So, because in Russia, people are a lot interested in psychology and in the mind and in all these kind of topics. So, en Rusia las personas están muy así interesadas en esos temas acerca de la psicología y demás. So their approach is psychology, mind, all that kind of stuff, you know, and the devotees are really focused on that. They're really good at that. They have therapists, they have psychologists, they have astrologers, they have family counselors, and they go fully into that. And a lot of people become devotees through that. Entonces su enfoque es así acerca de la psicología, entonces hablan acerca de eso, de la psicología, de la astrología, tratan de enfocar y direccionar en esas áreas en las que ellos saben que las personas están interesadas. Y sí, ellos son muy expertos en cada una de esas áreas. In short, it's got to be you. Para resumirlo, debe ser tú misma. You know, like me, I talk about stuff that I like to talk about because that's me. Hablo de aquellos temas que me gustan hablar porque ese soy yo, eso es lo que soy. So you figure out what is important and dear to you, and then you communicate the message in that language. Entonces debes darte cuenta de eso, qué es lo importante para vos, qué es lo que te gusta a vos, y bueno, y eso después compartirlo en tu idioma, en tu forma de expresarte. And it can be health, it can be business, it can be management, it can be leadership, it can be psychology, it can be so many things. Puede ser de todo, puede ser con respecto a la salud, a la psicología, a los negocios,
al liderazgo, a lo que un montón de temas pueden ser. You can also just say, you know, Hare Krishna, Bhagavad Gita, and then you see, you know, I mean, try different things, but it's good to have a certain type of angle and then see if it actually works. And you have to make some promotion. You have to, you know, there's different strategies that you can do to either infiltrate groups or to befriend groups and then make them follow you, and then you unfollow them, and you know, it's all different kind of things. But then again, you're in the zoo dealing with the crocodile. Ok, entonces lo que tú puedes hacer es, bueno, a lo mejor decir solo Hare Krishna, Bhagavad Gita, o también puedes empezar a ver diferentes estrategias y diferentes formas de cómo infiltrarte en ciertos grupos para poder generar una conexión y a la vez mandar algún mensaje por ahí y también a lo mejor recibís de ellos. Y bueno, y ahí es un poco como estar de nuevo en el zoológico, ¿no? Y está el cocodrilo ahí nuevamente. So as far as the Psychology 3000 people go, all their information is on the web. You can look them up. And with Google Translate, you get it everything into Spanish and you can just copy paste, but you have to actually know something about the topic and you have to like the topic in order to be in that field. Otherwise it will become very artificial. And así como este programa de Rusia de Psicología 3000, ¿no? Ahí está toda la información, podés buscarla en internet y agarrar, copiar Google Translate, traducirlo y tener todo el material, copiar y pegar. Pero a menos que tú estés como relacionada, involucrada con ese tema, si no va a funcionar. Yeah, so some people, they want to lead a very public life, so they walk around with a webcam, you know, on their shoulder, and they, you know, their life becomes public. So if you're that kind of person, then you do that. Hay personas que así van por la vida con una cámara y son personas como bien públicas. Les gusta mostrar su vida, van con una cámara mostrando lo que van haciendo y demás. Si tú eres de ese tipo de personas, tal vez puedes hacer eso. And some, they're more reclusive and they just want to write. So they just do blogs, they just do text. They don't get into picture and video, they just do text. They go on Quora and answer questions and they become, you know, very involved in that. So you just have to find out what's your nature and what's your strength. Algunos son al contrario, son como más retraídos, en el que a lo mejor están ahí como en blogs o en lugares donde contestan preguntas y responden. Lo que tú tienes que ver es cuál es tu tendencia, si sos más de una manera o de la otra. The main three areas that you should cover. Las tres áreas principales que debes cubrir serían Needs, necesidades, concerns, preocupaciones and interests. e intereses. Where those three areas overlap, that's your sweet spot. That's the golden triangle. Entonces, donde estas tres áreas ahí como converjan, ese es como el lugar, es como el triángulo, ahí donde debes apuntar. Other questions? Thank you. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gustavo, ¿tenías para hacer una pregunta, Prabhu? Levantaste la mano, avísame y te habilito el micrófono. A ver, está Gustavo. No sé si... Sí, ahí está. ¿Querés hacer una pregunta, Prabhu? Hare Krishna. Escuchamos, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. No, bueno, yo quería comentar un poco la experiencia porque tuve la posibilidad de distribuir algunos sets de Bhavatan y bueno, me comuniqué porque los Bhavatan son prácticamente para devotos. O sea, la gran mayoría que lo van a comprar son devotos y me comuniqué con ellos y muchos me pasó que cobraron aguinaldo y suspendieron vacaciones porque no se sabe lo que va a pasar en este momento, invirtieron en Bhavatan. Y bueno, y estaba pensando también, bueno, yo tengo páginas, todo también, en hacer un sello para ponerle a los libros cuando salgo a distribuir, para que la gente pueda entrar a las páginas que tengo y pueda ver. Porque me pasa que me preguntan en la calle, tengo que andar sacando el celular, mostrándole, no sé qué le parece, si se puede, no sé si estaría bien ponerle un sellito en alguna hoja a la persona que se lleva el libro. Eso quería saber. Con la información en el sello. You want me to translate? I can translate the main ideas.
Just giving me the main idea, yeah. Okay, yeah, that he's doing Sankirtan, he's distributing some Srimad Bhagavatam, but he realized that is most for devotees, so he started putting in contact with many devotees, and because they were not have like vacation and they get some money for the job, like extra, like in the middle time of the year, so he was distributing some of those books, and he also was thinking to put like a stamp in the books to give them, to receive, I mean, to be in contact with them, that people can contact him, because otherwise you have to take off the cell phone, and it will be easier. So, some ideas. Yeah, these are all great ideas. Sí, esas son muy buenas ideas. Do it. Hazlo. You know, we have so many friends and so many people in our network and so many people in our congregation, but most of them don't have a full set of Prabhupada's books. Sabes, tenemos mucha gente, tenemos muchos contactos, estamos como rodeados de mucha gente, pero sabes que mucha de esa gente no tiene la colección del Srimad Bhagavatam. I've done survey around the world. 90% of our members do not have all the books. 90%. Hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que el 90% de las personas, de los devotos, no tienen la colección completa de los libros de Srila Prabhupada. So find out in your congregation who doesn't have a set, and then you find some people, you can find some sponsors, and the person can maybe pay every month something, you know, but you give them the set immediately, and they're like, wow, you know, this is great. Entonces puedes investigar ahí en tu congregación quiénes son aquellos que no lo tienen, y también puedes ver si alguien quiere sponsorear, y tú le puedes dar el Bhagavatam y darle como cuotas para que ellos puedan pagarlo. And you create your reading group. You say, look, we're going to read, we're going to study together. You know, I'm going to help you to actually access the Bhagavatam. Puedes crear así como grupos de lectura para que vos le digas, bueno, nos podemos juntar, puedo ayudarlos a leer juntos y a estudiarlos. All of a sudden, you're the Bhakti Shastri leader. Tal vez te vuelvas el líder dictando el Bhakti Shastri. Yep, that's how it works. And also, you can get people who are doing a little better economically, and they can sponsor some money. And with that, you can subsidize, you know, the books for distribution and for giving sets. And it's a big opportunity. Y puede que haya otros devotos, otras personas que tal vez estén en una situación económica un poco mejor, y ellos puedan dar dinero, puedan sponsorear para justamente balancear con aquellos que tal vez no puedan dar tanto donativo, y eso funcionaría. And as far as putting stamps in books, that's a bit old school, you know, it's a bit antes, you know. Now you really, what you have to do is you say, okay, what's your number? All right, and you just put it in your phone right there with them, and then you give them a missed call, and then they have your number, you have their number, and then you thank them in the evening that you met them, and then you invite them for your reading group and your social program, and in this way it's a hookup, you know. Just saying the address in the book doesn't work. This was last Kali Yuga, you know. Ok, bueno, entonces lo del tema del sello, bueno, es algo que está un poco como anticuado, ya quedó un poco fuera de moda. Lo que sí puedes hacer es agarrás el celular y le decís, dame tu teléfono, dame tu contacto. Te dan el contacto, le haces una llamada perdida y ya tienen el tuyo. Y de esa manera pueden estar y seguir manteniéndose en contacto. El hecho de decirle, tenés la información ahí en el libro, tenés los puntos de contacto, eso no funciona. No, y escribirle a la tarde para agradecerle que te compraron el libro y estar en contacto, y después invitarlo a un grupo de lectura, y así uno ya es como que es un gancho que ya lo agarró y ya están, los dos tienen el contacto. I have seen on the university campus some Christian preachers, they just walk around and just take the contacts of students. That's all they say. Just give me your contact. And then they invite them for Bible study, you know, in the lunch break. And in this way, they build their congregation. He visto así muchos predicadores cristianos que están ahí en los campus de las universidades y van con el celular, van ahí hablando con las personas, pidiéndoles sus contactos, y luego los invitan a una ceremonia, como una reunión que hacen,
y Al mediodía al en el mediodía campus. ahí y les predican, hablan acerca de la Biblia y demás. Their only goal is to get their contact and to get them to come to their Bible group, Entonces, to their meeting. su única meta es tener sus contactos y invitarlos para que participen de su grupo. So oftentimes our strategy is we just want to sell them something and then forget about them. Entonces nuestra estrategia antiguamente que era venderle un libro y olvidarnos de ellos. It's called hit and run, you know? Significa Hit eso como and run. llegar y salir corriendo. But it doesn't make that much impact. It doesn't have that much traction. Sí, eso no genera mucho impacto. ¿Por qué? You can do a lot of books, but Puedes distribuir muchos libros, pero if you want to build your team, you want to build your group, you want to build your community, then you have to actually at least catch the ripe fruits, catch the people that are like, hey, you know, you guys have meetings, you guys do something, and you go like, no, forget about it. You know, I got to go and sell some books. Por lo menos que tú quieras hacer crecer tu congregación, tu comunidad, lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Pedirle su contacto y cultivarlos. No, si de repente te preguntan, bueno, pero ¿qué? Se juntan, hacen algunas cosas, tú le dices, no, ya está, me tengo que seguir por ahí a dar más libros, gracias. So sometimes we're too busy to actually take care of the people who are ripe, who are really interested. A veces estamos muy como ocupados en darle atención y seguimiento y cuidado a aquellas personas que ya están maduras para recibir. And then when people don't feel cared for, when they don't feel that they get attention, they go somewhere else where they get care and attention. Y cuando ellos sienten que no son cuidados, justamente lo que hacen es irse a otro lugar donde hayan personas que les den atención. That's why it's important that you have your sangha, your local groups, and you can do this Tushyanti Charamanticha. You can do this, you know, churning and these questions and answers. Otherwise, people will feel disconnected and lost. They fall through the cracks and go somewhere else. Por eso es importante que mantengas ese contacto, ese flujo de preguntas y respuestas con estas personas, porque de lo contrario, nada, se van a ir para otro lado. So it's good to tell people, you know, I'm here for you, you know, like any question you have, I'm here for you. I'm happy to help you pursue your spiritual life. Es bueno eso, ¿no? Decirle a las personas, darles como apoyo, decirles, yo estoy aquí, estoy para lo que necesites, para responder tus preguntas, que se sientan contenidas. I mean, you tell them as much as they're able to appreciate. Decir tanto como ellos puedan, digamos, apreciar. Other questions? Yes, we have another question. Tenemos otra pregunta. Wait a second. Here. Dice, una más acá. Está preguntando, acá dice, Mariana y Diego, dicen, Hare Krishna, very interesting about muy interesante lo de Psicología 3000. ¿Habrá alguna posibilidad de conectar con ellos? Okay. So last one. Okay. How much is the set? So, well, you have to tell them how much is the set. I don't know. I contact him in private, yeah. so we can talk this by WhatsApp. I have his contact. Because I have to know where he is and how to... Well, just in general, I don't know how much the set costs in Spanish. Give me an idea. Yeah, like, it's like there. We sell like $200. 200. Okay. So that gives you an idea. Yeah, más o menos eso. Más o menos eso. You know, I just heard a very funny story that I want to share with you. If there's more questions, you can bring them up. Escuché una historia muy divertida y quería compartirlas con ustedes. When Brahmananda, he moved in and he gave all his life savings to Prabhupada. Cuando Brahmananda se unió al movimiento y dio todos sus ahorros a la misión, se los dio a Srila Prabhupada. So
And then he said he just gave him $5,000, you know, which was everything that he owned, and because he had worked as a teacher. Él le dio $5,000, que era todo lo que tenía, porque él, bueno, había trabajado como maestro. And then he asked Prabhupada if he could have a set of the Bhagavatams, you know, the first canto in 3 volumes. Y luego le preguntó a Srila Prabhupada si podía tener el primer canto de Srimad Bhagavatam, que en ese momento lo tenían en 3 volúmenes. Prabhupada said yes, Prabhupada le dijo sí, but that will cost you $16. pero te va a costar $600. And for Brahmananda, it was really difficult because he was a brahmachari. He didn't have a job. He didn't have money. And how to find $16? So he had to go out and raise $16, you know, to get his Bhagavatams. Era como, wow, era un brahmachari, estaba viviendo en el templo, no tenía ese dinero. Tenía que salir a buscarlo. Y dijo, ¿cómo? Era muy difícil para él. So Prabhupada had his way of distributing the books. He also gave talks, and then after the talk, he asked the people to take sets of books, which sets meant 3 books at that time. Prabhupada tenía esa forma, tenía distintas maneras de distribuir los libros. Él a veces terminaba de dar una clase y daba un grupo de libros. Tal vez en ese momento eran alrededor de 3 libros para que la gente... At one time in Butler, Pennsylvania, where he was there with Sally Agarwal, he was in some social club, social gathering, and he was at the table, and there was some Muslim person next to him, and he talked with him, and then una vez estaba ahí Srila Prabhupada en Pensilvania, ahí como en un grupo, en un lugar de distintas personas, y tenía puesto, había una mesa con los libros, y ahí al lado había un hombre, un musulmán. So Prabhupada made friends, they talked. Y Prabhupada sí fue amigable y empezó a hablar con él. And then Prabhupada had to go up on the stage to give a talk, to give a speech. Y Prabhupada luego tenía que subir ahí al escenario a dar la charla. So he asked the Muslim person if he can sell the books for him, because he has to go and give the talk. So afterwards, he sent everybody to the Muslim guy, and the Muslim guy was selling the books for Prabhupada because Prabhupada had made friends with him, and he asked him to do it. So he did it. Entonces Srila Prabhupada le dijo a este hombre, al musulmán, le dice, mira, yo me tengo que ir al escenario a dar la charla ahora. ¿Tú te puedes quedar acá en la mesa vendiendo los libros? Y luego la gente iba, se acercaba ahí a comprar los libros, y este hombre musulmán vendía los libros de Srila Prabhupada. ¿Por qué? Porque Srila Prabhupada había hecho una amistad, como había hecho una conexión con él. And the people started asking him questions, and the guy said, I know nothing about nothing. You know, I just sat down next to the guy and he asked me to sell these books. It's $16. Do you want a set? And he was selling the books. Y la gente le empezaba a hacer preguntas a este hombre. Y el hombre decía, mira, yo no sé nada, yo no sé, no tengo ninguna pregunta, yo estoy acá. El hombre me pidió que me quede acá para ayudarlo, para dar los libros. Y bueno, y comenzaba a dar los libros, vendían de $16, así. If you have preaching spirit, you can engage anybody and everybody. Y tú tienes el espíritu de prédica, puedes conectar e involucrar a cualquiera y en cualquier momento. Krishna will send you people who know computers. Krishna will send you people who know programming, coding, advertisement, marketing, finance. He will send you all these people. All you need to do is you need to have a burning desire. I want to share this message. Las personas vas a empezar a encontrar personas que sepan de computación, de marketing, de distintas áreas. Lo único que tú necesitas tener es ese deseo ferviente, ardiente de querer transmitir este mensaje. Krishna va a mandar a todas las personas. I have this course on book distribution. Yo tengo el curso de distribución de libros. It's 5 days, 30 hours. Son 5 días, 30 horas. Right now, there is no one in the classroom. Ahora no hay nadie en la clase. But now we're going to put it online. Pero lo vamos a poner online. Now, I'm not the guy who's going to do it because I don't know the technology. But I gave a Zoom class with the devotees in Houston, and the guy who organized it, he's like an MBA. He's like a super smart, sharp guy. And he did it all. All I had to do was record the videos. Ya, ok. Entonces,
Este curso ahora va a estar dado así como por online, va a estar así. Entonces se contactó conmigo un devoto, que él es experto, es como un MBA, un genio así de las computadoras y de la tecnología. Entonces lo único que yo tuve que hacer es grabar unos videos y él iba a hacer todo el resto. And that's what I can do. I can talk. Y eso es lo que yo puedo hacer, yo puedo hablar. All the rest, other people have to do. Y todo el resto, otras personas tienen que hacerlo. So think team. Think like Prabhupada, build your team. Piensen así, piensen en equipos, en grupos, piensen como Prabhupada, construye tu propio grupo, tu equipo. I heard another inspiring story, Prabhupada, initially he had one person, his name was Robert Nelson. Otra historia así inspiradora. Prabhupada tenía al principio solo una persona, se llamaba Robert Nelson. He was slow. Él era slow. Slow means not 100%, he was. Era alguien así como medio lento de mentalidad. But he went with Prabhupada like a dog everywhere that Prabhupada went, and he helped. And Prabhupada said, I need a rug, I need a table, I need a lamp. He got everything for Prabhupada, and he was with him for the first stretch, and he helped Prabhupada in so many ways. Esta persona como que lo seguía a Prabhupada así bien fielmente. Y por ejemplo, Prabhupada decía, bueno, necesito un escritorio, necesito una lámpara, necesito esto y aquello. Y esta persona lo siguió a Prabhupada por mucho, mucho tiempo en los comienzos. And one time, Prabhupada asked him, would you like me to cook for you? Y una vez, Prabhupada le preguntó, ¿quieres que yo cocine para ti? And Robert said, yeah, sure. Y Robert dijo, sí, claro. So they went grocery shopping. Entonces fueron así a un mercadito a hacer las compras. So Prabhupada picked all the things and put them on the tray. Prabhupada buscó todas esas cosas, las puso ahí sobre el mostrador. And the lady went ring ting 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 ring ring ting 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 ring ting 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 ring. Y así la mujer iba como facturando todo con esa máquina antigua. And then the lady said, okay, this is $16.25. Entonces la mujer dijo, bueno, son $16.25. And Prabhupada said, that's too much. Y Prabhupada le dijo, eso es demasiado. I have bought these things many times. It should not be so much. Yo compré esto en varias oportunidades. No puede ser que cueste tanto. I'll give you $5. Le voy a dar $5. Because India, you bargain. Eso es India, ¿no? Siempre se regatea. She got confused and she said, no. This fixed price. No bargaining. This is the cost. La mujer estaba así como media confundida. Dijo, no, acá no hay regateo. Estos son precios fijos. Prabhupada said, you don't understand. We're missionaries. We're doing this for God. Prabhupada le dijo, no, usted no está entendiendo. Nosotros somos misioneros. Estamos haciendo esto para Dios. So she got so bewildered that she said, okay. And she took his $5 and she put the rest of the money from her own pocket and put it in the till. And she said, okay, take it. Y la mujer esta agarró, dijo, bueno, ok. Agarró los $5, sacó de su bolsillo lo que faltaba, lo puso y dijo, tome, lléveselo, ok. Prabhupada went to his flat. He cooked for him. He fed him. He cleaned. Then they laid down and had a nap. Y Prabhupada fue al apartamento de este Robert, le cocinó, le limpió todo luego y después se tiraron a hacer una siesta. You may say he's a slow person, he's a homeless person, he's not 100%. Later on, he actually got initiated from Vipramukya Prabhu. Entonces uno puede decir, bueno, esta persona era así como media lenta, pero bueno, esta persona luego fue iniciada por un... And Satsvarup Maharaj interviewed him. He had a lot of nectar about Prabhupada because he spent months, every day he was with Prabhupada, wherever Prabhupada went. Satsvarup Maharaj dijo que se entrevistó a esta persona y esta persona tenía tanto néctar, contaba tantas cosas acerca de Srila Prabhupada porque había estado por mucho tiempo con él. So build your team. Entonces, construye tu equipo. You don't have to do everything. You have to build your team.
tú no tienes que hacer todo. Tú debes construir ¿Con tu quién grupo. tomó iniciación? With who he took initiation from who? Vipramukya. Tomó iniciación de Vipra Mukhya. And who is him? He's a disciple of Prabhupada. Es un discípulo de Srila Prabhupada, Vipra Mukhya. Okay. Let's see if there is something more. Otherwise, we will. Stop here. Yes. Yeah. Okay. 1 minute to go. Everybody is happy. Hare Krishna. Thank you. Well, Will thank be- you. And just get started, just build your reading groups and get acknowledge, see the opportunities of the online experience, but be mindful also of the distractions and of the dangers. We don't want to lose anybody. Sí, eso. Armen su equipo. Ustedes no quiere decir que deban hacer todo. Armen su equipo para digamos, no sobrecargarse y no perderse. No perderse, ¿no? And know your limits. So know when to go offline, know when to go online, and know when to go offline. So set yourself boundaries. Don't do all-nighters. Don't work in the night. Don't stay online 24/7. You have to know your strategy. Sí, conozcan sus limitaciones para cuidarse. No quiere decir que tengan que permanecer despiertos toda la noche. No, deben conocer, entenderse y saber cómo cuidarse. And virtual is not a substitute for real, meeting real people and having real, interaction. Sí, el hecho de esto de la virtualidad no quiere decir que uno deba, como de alguna manera, perder el hecho de estar en contacto con las personas. No significa eso. So don't just go virtual and drift off into cyberspace, You still got to talk to your spouse and to your friends and to the people there in your environment, Don't think all of a sudden, oh, now I got 20 people on Facebook and I have to, this is my new mission in life now. Claro, no piensen que, bueno, ahora ya está, tengo mi grupito de 20 en Facebook y ya con eso ya está, no tengo que interactuar, no tengo que conectarme con otras personas, no. And enjoy the offline experience. Y disfruten también de estar desconectados, offline experience. Yeah, it's a nice, beautiful world. There's trees out there. Es un lindo lugar ahí, ¿no? La naturaleza, hay árboles por ahí. And there is squirrels and deer and birds. Cerditos, hay pajaritos, hay, ¿cómo se llaman? Ardillas. And there's real people. So if you want to meet real people, just take a walk down to the market or to the park and talk to them and, give them some books and they will give you some vegetables and some money. And Y hay gente real ahí, vayan ahí por las calles, vayan a los mercados, lleven algunos libros y seguramente les van a dar algunas frutas, algunas verduras. But yes, you can also do the virtual thing. Y por supuesto que también podemos hacer la parte virtual. Sankirtan is not limited. Porque el Sankirtan no tiene límite. Thank you so much, Navina. Was wonderful. Muchas gracias, Navina. Podemos habilitar ahí los micrófonos de todos. Well, thank you all for tolerating me, even though I'm not worthy and I'm not experienced in this online business. Gracias por tolerarme, a pesar de no ser muy experto en este negocio en la parte virtual. Hay mucho. We lost you. Thank you. Tenemos ahí el Darshan. Gracias. Gracias a todos, devotos. Gracias. Diana, Diego, Murari, Aribol. Navina. Aribol, ¿cómo andan? Krishna. Gracias, Ruchi, Máximo, de Nupal. Gracias. Gracias por la clase. Mariani desde Uruguay. Minaca, Gracias, Aribol, Navina. Carlos. Okay, Vanchakalpa, Hare Krishna. Los que están en Facebook, gracias, Shirley, Vanchakalpa, Hare Krishna. Katarani, Papa, Hare Krishna. Mañana, gracias Navina, mañana tenemos un día en la vida de Brahmatirtha. Yes, great retreat. Chao. A las 7 de la tarde de Argentina.
Thank you, Navina. Thank you so much. Haribol, Prema. Haribol, thank you. Gracias. Prabhupada, aquí Detalle. está. Hare Krishna. Hare Lakshman, Krishna. Saguratma, desde Perú, Haribol, hermano. Haribol, Pablo, Haribol. Gracias, Parvati, Mija. Mario, Magda. Uy, están todos. Gracias a todos, Vaishnavas. Muchas gracias. Gracias a los que están por Facebook, Yana, La Banga. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Para los